Hola, somos jóvenes Timoteos de la Iglesia Cristiana Reconcíliate con Dios Levante y hoy estamos aquí para poder hablar de toda la temporada, de todos los temas que hemos venido tratando y queremos saber pues si alguno de ustedes le ha bendecido, o en qué le ha bendecido. Así que el día de hoy estamos aquí con Jonathan. Jessica y Kevin. y Nancy. Así que comenzamos. Así que bienvenidos a todos a este podcast. Estamos hablando de todos los temas, pero vamos a comenzar con uno que llama mucho la atención y quiero que todos los jóvenes que les haya bendecido puedan dejar ahí su suscripción y puedan escribir un comentario de bendición para sus vidas. Y vamos a hablar acerca del tema ¿con quién me debo casar y con quién no? Así que, queridos jóvenes, comenzamos. Bueno, esa es una pregunta muy importante y es un podcast, es un tema que lo debatimos aquí, ¿verdad? Y te lo llevamos a la luz de la palabra y vamos a comenzar por ello. Fíjate que la Biblia nos enseña, ¿verdad? De que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. O sea que como jóvenes nosotros va a llegar un día donde nos tenemos que casar. Para casarnos tenemos que tener orden en nuestros sentimientos. Si no tenemos orden, difícilmente vamos a poder llegar a esa etapa de casarnos y disfrutar nuestro matrimonio. Sí, ahí es donde hablamos acerca de Proverbios 4:23, que dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? De que si hay orden en nuestros sentimientos, por lo tanto también tenemos que dejar que sea Dios quien nos añada, ¿no? La Biblia dice que buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Está hablando de un asunto natural, pero si tú crees y tienes fe, Dios también te puede añadir a tu esposo o a tu esposa. Así que continuamos. A veces podemos pensar como jóvenes, bueno, yo me quiero casar, pero ¿cómo saber también, en este caso, cuándo estás apto para poder dar ese paso, ¿no? Sí, como Nancy, muchas veces, por ejemplo, nosotros como jóvenes tenemos mucho deseo de por nuestra propia cuenta buscar a nuestra cónyuge, y ahí es cuando no entendemos que si nosotros solo buscamos a la que va a ser nuestra esposa sin permitir a Dios que nos la añada, ahí es donde nosotros vamos por la vida provocando choques de trenes. Entonces hay que dejar que Dios sea la que la añada en su debido momento, porque no podemos entrar al matrimonio, por ejemplo, y muchas veces con desorden sexual, porque lo vamos a destruir. Entonces ahí es donde primero hay que poner orden en nuestra vida y luego ya Dios se encargará de añadirlo. Así es, en Génesis 24:1 encontramos en la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice que Él enviará un ángel delante de nosotros, ¿verdad? Y que en su tiempo hay una cierta edad para que nosotros podamos casarnos. Y aquí en el mundo es, creo que a los 18 años. O también te dice que el Señor Jesús te va a añadir a esa persona. Y cuando tú haces esa obediencia, que no vas por como decía la hermana, ¿verdad? Por desorden de tus sentimientos, sino que el mismo Espíritu Santo va a hacer sentir que es la persona correcta. Puede ser esposo, puede ser esposa. Claro, entonces queremos decirte, querido joven, que también en el noviazgo, ¿vale? Hay principios de Dios que aplicar. Entonces, en todas las áreas de nuestra vida, a veces decimos, Dios mío, yo creo en ti, yo tengo fe de que tú lo vas a hacer conmigo, que vas a cumplir el propósito, el llamado, pero para que Dios pueda cumplir ese propósito y ese llamado en tu vida, tú tienes que permitirle al Espíritu Santo que también tenga parte en tus sentimientos. Entonces, partiendo de ahí, estamos hablando de con quién me debo casar y con quién no. Entonces, no te unas en yugo desigual. Eso es algo muy importante que como jóvenes tenemos que tener en cuenta. Así que, ¿qué nos podrían decir ustedes acerca de no unirse en yugo desigual? A mí me gustaría también, ¿verdad? Eso, añadir un poco de que si nosotros como jóvenes nos deleitamos en el Señor, en primer lugar, ya nos congregamos, ya estamos aplicando ideas de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Ahora solo espera el tiempo de Dios, deleítate en todo lo que haces y luego el Señor te va a añadir a la persona que tú tienes para tu vida. No os unáis en yugo desigual, eso lo dice la Biblia también. ¿Sabes por qué? Porque
si tú tomas la decisión apresuradamente como joven y dices, es que a mí me gusta su cara, es que a mí me gustan sus ojos, pero es que tú no le ves su corazón. Y luego pasa que el Señor sí sabe lo que hay en su corazón, pero como tú no lo sabías y a ti te gustaron más los ojos que todo lo demás, ¿sabes qué pasa? Te equivocaste y luego la pasamos mal como Así jóvenes. es. O también un ejemplo que pasa mucho en las iglesias, ¿verdad? Que viene el hermano, tal hermanito, levanta las manos, ponemos ejemplo, ¿verdad? Quiere todo con Dios y tú lo ves pero tú no sientes. Ves al hermano que está orando pero tú no ves el corazón del hermano. Entonces las apariencias también engañan, ¿verdad? Y el hermano se te declara y tú le dices que sí, se casa y al tiempo el hermano deja de ir a la iglesia, o puede ser esposa o esposo. Entonces ahí es donde vienen las contiendas, los palos. Y eso se convierte, ¿sabes en qué se convierte eso? Cuando tú te casas. Eso es por no ser guiado por el Espíritu Santo, sino Sí. por lo que ves, por lo que ven tus ojos. Y pasa eso, lo que ha mencionado usted es muy importante, porque cuando vienes tú a la iglesia, te casaste con el hermano que llegó antier o la semana antepasada, él deja de venir a la iglesia, tú ya estás casada, tú tienes que regresar a la iglesia y ¿sabes qué es eso? La Biblia lo llama como el yugo que tú tienes que ahora llevar. Llevas tu vida espiritual, pero además de eso también llevas el yugo de tu esposo que no viene a la iglesia. Entonces, jóvenes, cuidadito, porque si es yugo desigual... crece la lista, crece y Sí. no vamos a terminar. Sí, entonces estamos finalizando con este apartado de acerca de con quién me debo casar y con quién no. Entonces, explicaban, ¿no?, algunos hermanos en podcasts anteriores acerca de la vía estrecha y la vía ancha. Por la vía estrecha, la Escritura dice, ¿vale?, de que angosto es el camino que lleva a la vida eterna, ¿vale?, y el ancho pues te lleva a perdición. Entonces, ¿cuál quieres escoger tú para que te vaya bien en la vida? Porque puedes ir por la vía estrecha, pero puedes soltar tus sentimientos antes de tiempo y al final va a haber un choque de trenes. ¿Qué es un choque de trenes? Un momento de desilusión en tu vida donde te puede costar incluso todo lo que Dios ha diseñado para ti. Te va a costar mucho tiempo para volver otra vez a poder aplicar ideas de Dios. Entonces, te queremos evitar el dolor, ¿no?, el sufrimiento, pero tiene que haber una disposición en tu corazón para decir, Señor, yo en esta área de mi vida necesito ayuda a través de tu Espíritu Santo para que me pueda guiar, para que me pueda dirigir, y por lo tanto que tú seas un joven obediente, que te pongas bajo autoridad. Recuerda, estamos para bendecir tu vida. Y estando ahí es como te va a llegar la bendición. Así es. Entonces, partiendo de aquí, queremos hablar acerca de los malos pensamientos. Ese Así tema que, estuvo muy interesante. Cuando nos antes referimos de a empezar, también que nos comenten lo que nos estáis viendo, qué tema os gustó más, para a lo mejor enfocarnos más en una siguiente temporada en ese tema y poder desarrollarlo más. Sí. Y si entramos al tema de malos pensamientos, empezamos con esto, ¿verdad? Preguntándonos nosotros como jóvenes de la iglesia, yo tengo malos pensamientos, ¿por qué los tengo? ¿Debería de tener estos malos pensamientos? Pues hoy déjame decirte que hay pensamientos buenos, que son los que vienen de parte de Dios, y también hay pensamientos malos. Esos pensamientos malos no vienen de parte de Dios. Jessica, entonces, quiero hacer una pregunta, lanzar una pregunta, y vamos a irle preguntando al público, pero primero queremos hacer énfasis en esto. Así que quiero preguntar, para nosotros que somos hijos de Dios y nos hemos dado cuenta que hay un campo de batalla, ¿y cuál es? Me gustaría que alguno de ustedes lo comentara. Ese campo de batalla, la he puesto muy fácil, es que es aquí, siempre está en la mente, que qué hago, qué no hago, qué digo, qué no digo. Entonces, si tú controlas esto, porque se la has dado a Jesucristo, te aseguro que lo que va a salir de aquí va a ser bueno, y ni siquiera habrán pensamientos malos. Quiere decir entonces que Satanás ataca mucho la mente, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el lugar donde también, recuerda que hablamos de la conciencia, donde es algo que al final va a tener eternidad. Entonces, malos pensamientos. Un hijo de Dios, pregunta por aquí, público, ¿un hijo de Dios puede o debe tener malos pensamientos? A ver, ¿alguien que me levante su mano que quiera dar respuesta a ello? Stacy, por ejemplo, o Marlene. Marlene, a ver, Marlene. ¿Vamos ahí? Bueno, yo pienso, ¿no?, que según lo que han estado hablando, nosotros como hijos de Dios y como cristianos no debemos
ni siquiera detener esos malos pensamientos, o sea, no llegar a ese punto de tenerlos. Entonces, continuamos con ello. Y acerca de malos pensamientos, ¿cómo sé yo si estoy teniendo malos pensamientos? ¿Quién me ayuda a poder discernir ellos? Bueno, para tener malos pensamientos tienes que analizarte primeramente con quién te estás relacionando en tu entorno. Eso fluye muchísimo a los que son más bien a los jóvenes, porque somos los más ofensos para el enemigo en caer. Entonces, cuando tú analizas quién es tu amigo o quién es tu compañero y ves que no te está edificando, sino que te está llevando al camino de la perdición, tienes que hacerte un, como dice, Autoexamen, ¿verdad? Y ahí es donde viene, aplicas unidad de Dios, ¿verdad? Tener un dominio propio en ti, porque tú tienes ese poder de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Si ves que no te edifica, te lo pongo por ejemplo en el colegio, jóvenes en el colegio, en la iglesia. ¿Y por qué en la iglesia? Porque también sucede. Entonces, como nos decía un pastor, ¿verdad? Que el pastor Julio, hermano, lo que usted me va a contar, ¿me edifica o me destruye? Y el hermano dice, quedó así, ¿verdad? Entonces, no, hermano, mejor no. A ese nivel tenemos que llegar. Sí, entonces continuamos con ello. Vale, entonces vamos a hablar acerca de qué hacer entonces, ¿vale? Si estamos o hemos tenido malos pensamientos, ¿qué hacer con ello para que no estén en nuestra mente? Claro, la palabra nos dice en Efesios 4:23, nos dice que renovados en el espíritu de vuestra mente. Eso quiere decir que yo voy a tener una relación, una intimidad con Dios, leyendo la palabra. Muchas veces va a tocar orar, seamos sinceros, muchas veces me toca orar y muchas veces tienen los pensamientos de no quiero, tengo sueño, pero aún así hay que hacerlo, porque si no, nunca vamos a lograr nada. Entonces, tú vas a poder vencer esos pensamientos de desorden sexual, de negatividad, renovando tu mente, leyendo la palabra y dando lugar al Espíritu Santo de Dios. Claro, entonces, cuando Dios nos dice a través de su palabra, Kevin, de renovados en el espíritu de vuestra mente, es porque nuestra mente, y cuando venimos del mundo, lo primero que sucede es que nuestra mente no es la mente de Cristo, sino que sobre todo traemos una mente, como decirlo de alguna manera, contaminada, ¿no? ¿Nuestra mente? No es la mente de Cristo cuando venimos del mundo. Entonces, ¿qué le podemos decir a los jóvenes? Jóvenes, no te preocupes si tú todavía estás luchando con esa área de tu vida, porque te quiero decir algo, no luches con ello. Deja que el Espíritu Santo de Dios tome el control en esa área de tu vida y que esos malos pensamientos no sean, porque mira, Dios de ti piensa cosas impresionantes. Deja de estar pensando en lo que los demás piensan de ti y comienza a pensar en lo que Dios piensa de ti. Entonces, ¿pensamientos de hijo de Dios o pensamientos del enemigo? Entonces, ¿a dónde queremos llegar? Mejor los de Dios, son mejores los de Dios porque cuando tú tienes los pensamientos de Dios, sabes que lo que encuentras son promesas de Dios también. ¿Cómo en los pensamientos? Pues fíjate que es que la Biblia dice que los pensamientos de Dios ni siquiera se parecen a los tuyos. Y si tú supieras esos pensamientos, ni siquiera haríamos lo que hoy estamos haciendo mal, porque los pensamientos de Dios van más allá de lo que nosotros podemos mirar. Si tú te pones a pensar en cosas buenas, tengo las mejores notas, quiero tener las mejores notas, yo voy a sacar un 10 en el examen, yo sí puedo, yo soy joven, tengo la fuerza, tengo la energía, y mira, empiezas a alimentar esa persona que Dios está pensando para ti. Pero a veces no, es que yo no. Y yo quiero agregar algo a eso, ¿verdad? Porque a veces como jóvenes también nos limitamos, en pocas partes nos limitamos, porque a veces porque el compañero de la par no pudo y él te dice que no puedes tampoco, que no lo vas a lograr porque tú pensabas que él podía y si él no podía y si tú pensaste que él podía, y no pudo hacerlo, entonces ¿por qué? Y yo menos, dice. Pero ahí es donde te viene una promesa, ¿verdad? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Jonathan, a esa parte, ¿qué le añadiríamos, Kevin? Por ejemplo,
el joven te está hablando, pero no es ese joven como tal, ¿vale? Date cuenta, es Satanás usando vidas, personas, lamentablemente, ¿vale? Para poderte decir, tú no puedes, no vas a llegar. No lo vas a lograr. Fíjate, ¿no? Entonces, quiere decir, ahí entramos en el apartado de que nosotros también tenemos que saber con quién nos estamos relacionando. Entonces, si no nos damos cuenta y no sabemos identificar o discernir, decía Jonathan, acerca de ello, podemos caer en el error de incluso permitir que Satanás venga y te deje ahí ese mensaje, ese SMS que te envía y tú decides. Mira, te voy a poner un ejemplo sencillo. Tú decides si ese mensaje lo lees, o sea, lo escuchas, quiero decir, ¿vale? O lo eliminas. Entonces, la decisión está en ti, si lo tomas o no. Entonces, vamos a entrar en otro tema. Uy, qué interesante. Recuerda que esto es un resumen. Si lo quieres ver completos, todos los temas los tienes ahí en la página web, ¿vale? Y los puedes ir y ver todo el tema completo, pero hoy estamos haciendo énfasis. Sí, preguntas o si tenemos preguntas para el público. Sí, vamos a ir entrando en las preguntas y vamos a ir a un tema donde habla de estás siendo tentado. Entonces, cuando hablamos de este tema, lo primero creo que se nos viene a la mente cuando hablamos de la tentación es cuando Satanás se le aparece a Jesús, ¿verdad? Sí, Entonces, queremos hablar de ello porque, mira, si a Jesús se le apareció Satanás para tentarle, imagínate a nosotros. Entonces, entrando en ello, ¿qué podemos decir acerca de ello? Sí, recuerda, es importante lo que ha dicho Nancy porque ha dicho que si Satanás se le apareció a Jesús, que es el Hijo de Dios, ¿cómo no se te va a parecer a ti que eres también hijo de Dios, verdad? Pero que Dios envió a su único hijo. Entonces, esto lo llevamos a la mente nuevamente. Vamos aquí, mira, imagínate que tienes, son dos reinos. Tienes un cuarto lleno de luz, una habitación llena de luz, y del otro lado tienes la otra habitación toda apagada. Esto se trata de reinos. Esos dos reinos, la luz siempre te va a querer iluminar toda la oscuridad de aquella habitación, pero la oscuridad siempre va a querer que estés ahí opacadito. Entonces, si tú distingues como joven y dices, oh, wow, yo no me había dado cuenta que la tentación entra por ahí, que es una oscuridad, que la oscuridad quiere que yo me quede ahí donde soy tentado, ahí donde vienen esos amiguitos o esas amiguitas y te dicen, prueba esto, haz lo otro. Entonces, eso no lo hagas así, o vamos con los jefes, los que trabajamos ya. Entra más tarde si ni se da cuenta, una pequeña oscuridad. Pero que la luz está ahí, que quiere resplandecer en tu vida. Entonces, si te das cuenta que son dos reinos, hoy te puedes ir con esta inquietud en tu corazón y decir, cuando yo llego, ¿alumbro o más bien llevo oscuridad? Sí, entonces estamos hablando de lo que usted decía, del gobierno, ¿vale? Entonces, recuerda, no hay punto medio ni neutral. Entonces, o estamos en el gobierno de la luz, pues automáticamente estamos en el gobierno de las tinieblas, donde gobierna Satanás. Y queremos hablar de esto porque si tú eres joven, vale, eres joven y tienes esas ganas de querer agradar a Dios, ¿cómo hacerlo? Porque nos gusta, ¿verdad? Tenemos la pregunta, pero nos gustaría que también, ¿no? A veces como jóvenes nos dieran la respuesta. Entonces, ¿qué respuesta le daríamos? Sí, a ver, jóvenes, entiendo que pues somos jóvenes, pero debemos entender que cualquier acción que nosotros hagamos va a tener una consecuencia, ya sea buena o sea mala. O sea, dice la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces ahí es donde nosotros también debemos entender que todo lo que nosotros hagamos, eso vamos a cosechar. Y muchas veces no solo para nosotros, sino para nuesra descendencia. ¿Y todo qué es? Es todo. Porque ha dicho, todo me es lícito, pero todo qué es, porque a veces los jóvenes podríamos llegar a decir, pero es que yo no mato, pero es que yo no hago esto, pero es que todo, incluso en esa oscuridad, todo es hasta desobedecer a tus padres. Sí, entonces entramos de que si eres joven, quieres agradar a Dios, está en tu corazón hacerlo, pero no sabes cómo hacerlo. Es muy importante que sepas que tú tienes que pedirle la gracia al Señor, ¿vale? La gracia es lo sobrenatural
es esa presencia de Dios que viene a tu vida y te llena y te llegó la capacita. Sí, salvación. también Sí. déjame decirte que si tú tienes una relación con Dios, con el Espíritu Santo, va a llegar un momento en lo que tú vas a estar tan enfocado en las cosas de Dios que el pecar no va a ser una opción ni una tentación, porque Dios Importante eso. te va a demostrar tanto el amor, y cuando tú te das cuenta que Él fue a la cruz por tu vida, tú vas a decir, no voy a perder mi salvación por este caramelo. Por un momentito. Exacto, por un momento de satisfacción. Sí. Entonces ahí es donde tú empiezas a sentir el verdadero significado de lo que es la vida, donde empiezas a encontrar tu propósito con Dios. Sí, entonces hablamos, Kevin, qué bonito eso, porque entonces estamos hablando de una actitud también de arrepentimiento, ¿sabes? Ese joven se arrepiente y dice, yo quiero agradar a Dios, pero si en mi vida hay orgullo y me cuesta doblegarme ante ello o ante Jesús y reconocer que estoy fallando, entonces queremos hablar acerca de ellos, porque como jóvenes también son de carne y hueso, o somos de carne y hueso, Somos. y hay áreas de la vida del Hijo de Dios que necesitan ser confrontadas, que necesitan ser restauradas, y que entre la luz de Jesús, que es de lo que estamos hablando. Así que, ¿qué hacer si yo estoy siendo tentado a través del orgullo? Yo me voy a un ejemplo aquí cerca, ¿verdad? A veces el orgullo piensa que es menospreciar a los demás, ¿verdad? Es tener la razón. Y si yo tengo la razón, no me importa lo que tú piensas, porque así me criaron, me dice, y así es. Y qué equivocado, ¿verdad? Porque... O también hasta la segunda parte, ¿verdad? Que inconscientemente la persona lo está haciendo, ¿verdad? Pero es como poner un ejemplo como el mal aliento, que la persona cuando ella no lo siente, pero el que está a la par sí lo siente. Y yo ahí me río un poco porque es verdad, ¿verdad? Y dice la palabra que también que el Señor aborrece, lo ve de lejos al que es por orgulloso, Claro, o altivo de ojos, Sí, dice. entonces Jonathan, ahí es importante saber que debemos tener personalidad, carácter, identidad para no sentirnos ni superiores a los demás, pero tampoco inferiores a los demás. A eso voy, ¿verdad? Mm. Ahí es donde tenemos que agarrar, coger, ¿verdad? El carácter del Señor Jesucristo, ¿verdad? La humildad, eso, ser humildes, porque Dios da gracia, dice, a los humildes también, ¿verdad? Y cuando tú eres humilde, Dios cuenta contigo. Ahí Hani dice, Él tiene el corazón de Dios. Mira. Sí, entonces vamos a ir a las preguntas. Entonces, queremos preguntarle al público, ¿de acuerdo? Acerca de qué pregunta le haríamos. Así que uno de ustedes, hacerle una pregunta a ellos. Y creo que, porque de los que están aquí, se han visto todos los podcasts de todas Sí, las sí. temporadas. Entonces, son cosas que les han edificado. Así que, una pregunta para ellos. Por ejemplo, podríamos hablar de, está siendo tentado, ¿vale? Pero, ¿qué hacer con la tentación? A ver, ¿quién de ustedes se anima? ¿Quién es el valiente? Vamos a ver. A ver, queremos preguntarle aquí a Stacy, ¿vale? Si yo estoy siendo tentado, necesito buscar al Espíritu Santo para que pueda iluminar esa área de mi vida y pueda restaurarme, ¿o qué hago cuando estoy siendo tentado? Así es, pues mi respuesta sería tener más comunión con el Espíritu Santo, buscar más la presencia de Dios. Muy bien, porque entonces estamos hablando de tentación. Sí, ahí para complementar con la respuesta de Stacy, nosotros tenemos que irnos al pasaje donde dice que la esposa de Faraón le dijo a José que se acostara con él, y ahí es donde él no se lo piensa dos veces, es donde sale corriendo, Huye. o sea, huir. Sí, entonces imagínense qué importancia. Gracias, Kevin, por ese apunte, porque quiere decir que si tú quieres agradar a Dios, termino con esto, tú quieres agradar a Dios, pero en tu vida Satanás envía dardos de fuego que lo que hacen es querer quemarte, dañarte. Entonces lo que vamos a hacer es, en esas áreas donde tenemos dificultad, vamos a dar lugar Yo al quiero Espíritu agregar Santo. algo, ¿verdad? Que se me ha venido. Satanás conoce
conoce tu realidad espiritual y sabe de qué pies cojeas. Y Él, como sabe en qué pies cojeas, Él va a utilizar esas personas para darte en tu realidad espiritual. Sí, que es algo de lo que vamos a hablar más adelante también más a fondo un poco. También está. Entonces, porque solo termino con esto, otra vez. Recuerda que ser tentado, Dios no tenta a nadie, ¿vale? Somos tentados, dice la Escritura, de nuestra propia concupiscencia. concupiscencia. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir concupiscencia? A lo que tenemos exceso, inclinación, ¿vale? Por ejemplo, si eres una persona que te gusta la mentira, entonces, si eres inclinado a ello, entonces, ¿por dónde te va a tentar Satanás? Por las mentiras, y esas mentiras piadosas. Que no existen. Esas mentiras no existen. No es nada. Es pecado. Todo eso es pecado. Recuerda que la tentación alimenta la carne y los deseos de la carne no tienen nada que ver con la vida eterna. Entonces, la tentación siempre te va a alimentar esta carne. Siempre vas a pensar que eres el más inteligente, que eres el más astuto, que eres el más aquí, que eres el más allá. Pero eso, si estás haciendo cosas malas, solo es la carne, solo estás alimentando el ego. Y eso es tentación. Entonces, solo son resúmenes y estamos dando por finalizado cada tema. Entonces vamos a hablar acerca de amistad con Dios. Creo que eso nos lleva mucho a veces a lo que pensamos o hemos pensado en su momento de decir, pero Dios es mi amigo, Jesús es mi amigo, pero la Biblia dice, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Queremos hablar de amistad con Dios. Entonces, ¿qué es lo que rompe la amistad entre el hombre y Dios? No vamos a ir al inicio de la fundación del mundo. Vamos a ir a ese momento, ¿no? En el Edén. Del Edén. Entonces, hablemos de esto porque ¿qué es lo que quebranta y qué es lo que rompe esa comunión, esa bendición con Dios? Hablemos de ello. Yo podría, bueno, Sí. que hable el primero. Bueno, Y luego yo. sí, Adelante. quería, bueno, nada, hay que entender que eso lo que nos separa de Dios, obviamente, es el pecado. O sea, si nosotros vamos a tener una relación con nuestro Dios, nosotros tenemos que ver señales. Entonces, es importante entregar nuestro corazón a Dios, porque como dice la palabra, no podemos claudicar entre dos pensamientos. O sea, o estamos en la luz o estamos en las tinieblas. Porque déjame decirte que no puedes tener un pie en una iglesia aplicando ideas de Dios y luego otro en las tinieblas, porque al final eso va a ser un cortocircuito y dice que la paga del pecado es muerte. Y eso te puede traer tanta muerte natural como espiritual. Entonces ahí es donde tú tienes que tomar y decidirte a hacerlo, a entregarte a Dios de corazón. Sí, entonces estamos hablando de amistad con Dios. ¿Por qué? Porque creo que cuando tenemos un amigo en lo natural, ese amigo es alguien al cual le tenemos confianza, con el que hablamos muy a menudo. Entonces queremos hablar de ello porque Jesús es tu amigo, ¿vale? Pero ¿de verdad estamos siendo amigos de Jesús? Recuerda que, mira, nos vamos a ir allá al Edén. Si ustedes me acompañan con su mente a pensar un poquito, ¿verdad? Recuerda que en el principio, ¿verdad? Dios creó el Edén, era un huerto precioso, les dio a Adán y a Eva, cuando los creó, animales, alimentación. Entonces, recuerda ese momento, ¿verdad? Cuando Adán pecó. ¿Qué provocó que Adán pecara? El fruto prohibido. Lo que Dios le había dicho que no tocara, él lo comió. Y de cuando eso sucedió, se rompió la comunión y la amistad que tenía con el Señor. Y el pecado que trae vergüenza. Entonces aquí contigo, tócate, somos de carne, sí. ¿Lo sientes? Que si te pellizcas, te sientes, sí, ¿verdad? Todo, muy bien. Vale, entonces, ¿qué pasa? Porque eres de carne, Satanás siempre va a querer venir a querer decirte que no eres amigo de Dios Sí. por una tentación. Recordar que también que Eva fue la que hizo la desobediencia. Ujú. Sí, pero Y le dio a Adán ahí del no le fruto vamos prohibido. a echar la culpa a Eva. No. Ahí fueron eso. Entonces termino yo con Jessica, esto. me sí. gustaría apuntar ahí algo, ¿vale? Lo que Ujú. está diciendo.
me llamaba la atención porque usted está hablando de huerto del Edén, de vergüenza y eso. Me llama la atención porque Dios siempre pone un límite, ¿vale? Es de Dios poner límites. Querido joven, ¿a quién de ustedes le gusta que les pongan límites? Creo que muchas veces a los jóvenes nos gusta como total libertad. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, Jessica, ¿por qué Dios pone límites en nuestra vida en cosas que a nosotros quizás las vemos a nuestra vista o a nuestros ojos de buen parecer? Pero, ¿qué es lo que sucede entonces en este caso? Mira, ahí va, ¿verdad? Y aquí voy a dar la respuesta, así que atentos, porque si somos de carne, siempre habrá una tentación. Y cuando nosotros dice que pecamos con lo mismo y decimos, ¿por qué nunca salgo de esto? Yo quiero, pero no puedo. Entonces llega un punto donde el Espíritu Santo viene y te da una convicción de pecado, donde la conciencia te dice a ti, oye, pero es que ya no lo puedes hacer. Eres un hijo de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor te ama. Y no hay nada que tú hagas de más de lo bueno que tú estás haciendo. No hay nada mejor que tú hagas para que Él te ame más. Pero tampoco hay nada tan bajo que tú hagas para que Él te ame menos. Entonces lo que estás haciendo, el Señor te manda y te dice, lo estás haciendo mal. Eso es que el Espíritu Santo te da la convicción de pecado, tú lo entiendes, lo hago mal. Amén, qué bonito, y ¿no? Él te busca. Porque Jessica, entonces ahí tenemos que tener dos señales que son importantes. Una que dices tú, si pecamos y el Espíritu Santo trae convicción de pecado, ahí es donde nosotros tenemos que arrepentirnos de todo corazón, porque eso es bonito, que ahí nos da una señal de que el Espíritu Santo quiere estar con nosotros, que quiere estar a nuestro lado porque nos ama, ¿no? Y la otra es que si pecamos y nos da igual, ojo, ahí hay que tener mucho cuidado, porque eso significa que nuestra mente se ha cauterizado. Sí, entonces añado un poco, Kevin, a esta parte, ¿vale? Que me ha traído ahora el Espíritu, ¿vale? Y decías, ¿vale? Es un momento donde el Espíritu Santo de Dios te habla. Y quiero decirte, joven, cuando el Espíritu Santo de Dios te habla, te trae ese susurro donde te dice, sabes que eso no está bien. Y tú, como eres inteligente, o muchas veces habré sido yo que he pensado que esto no está bien. No, es el Espíritu Santo, así con esa suave manera que lo hace para llamarte la atención. Pero quizás a veces nosotros como jóvenes no lo queremos escuchar. ¿Por qué no le queremos escuchar? Mira, Satanás no va a ver, lo que viene es a decirte, mira, lo estás haciendo mal, mira qué pecador eres, arrepiéntete. No te dice arrepientes, Satanás te juzga, te señala. Entonces, si ahora, mal, pero no estás cerca de el él. Espíritu Santo es arrepiéntete, ¿no? Entonces, esa es la señal de que nosotros le importamos, como decía Kevin, ¿vale? Al Señor. Entonces, partiendo de allí, ¿qué podemos nosotros decirle a los jóvenes o el público? ¿Qué podrían decir acerca de la amistad con Dios? Porque han dicho anteriormente que si querían ser amigos de Jesús o no. Entonces, vamos a ver, jóvenes, uno de ustedes. Jessica, hagámosle una pregunta acerca de amistad con Dios a los jóvenes que tenemos aquí al público. A ver, Génesis, que está ahí bien ella activa. Génesis, seguir a Jesús cuesta, sí que cuesta porque somos jóvenes, pero nosotros, ¿de qué manera podemos ser amigos de Dios, del amado Espíritu Santo? ¿Qué hago yo para ser su amigo? ¿Y cómo lo alimento? ¿Cómo alimento esa amistad, Génesis? Cuando tenemos un amigo aquí en la tierra, queremos estar solo con él. Y así como con ese amigo, aún mejor con el Señor. ¿Qué hacemos, Génesis? Podemos escudriñar la palabra para poder seguir aprendiendo más cosas. Y eso. Escudriñando la palabra, podemos averiguar cosas que aún no sabemos de cómo ser amigos de él. O sea que, imagínate, gracias, Génesis, eso es teniendo tiempo con el Espíritu Santo, y una de esas es escudriñando, mira, no leyendo, escudriñando. Tú te vas a enterar cómo ese amigo te manda cartitas y te dice, eres un valiente, eres una esforzada, eres una mujer valiente. Y eso es tener una amistad con el Espíritu Santo. ¿Qué edad tiene Génesis? Perdone, Génesis.
12 años. Entonces estamos 12 hablando años. de Y jóvenes. ya lo sabe. Sí, qué bendición. Jóvenes, aquí queremos decirte de parte de Dios que tú puedes ser amigo de Jesús si tú quieres. Toma una decisión. Mira, yo creo que no hay mejor cosa que un joven, que nosotros en este caso, ¿verdad? Que tenemos este privilegio, es un privilegio ser amigo de Jesús, porque comenzamos a conocer cómo Él piensa a través de la palabra. Entonces, si somos amigos de Jesús, alguien que es amigo de alguien se termina pareciendo a ese alguien. Claro, porque la palabra dice, ¿no? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Entonces, muchas veces queremos salir adelante con nuestros pensamientos, con nuestras fuerzas, pero debemos entender que Dios nos trajo aquí a la tierra con un propósito. Entonces nosotros tenemos que preguntarle, ¿qué tienes tú en esta tierra para mí? Y ahí es donde nos vamos a poder sentir realizados, porque muchas veces nos frustramos, muchas veces decimos, ¿qué propósito hay aquí en la tierra? ¿Por qué he nacido? Entonces la respuesta está ahí, ¿no? En buscar cada día a Dios, preguntárselo, y como todo en la vida, todo tiene un proceso. Llegará ese momento donde Dios te va a abrir los cielos y te va a mostrar para el verdadero propósito que Él te trajo aquí en la tierra. Sí. Entonces estamos llegando al final de este resumen, de este tema. ¿Puedo agregar algo? Adelante. Algo que en ese momento, ¿verdad? El Espíritu me ha traído. Dice su palabra que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Imagínate, tú cuando te lo traigo aquí en lo natural, en tu cole, si tienes un amigo, cuando ese amiguito se va con otro amiguito, ¿y tú cómo quedas? Es que ya no le voy a hablar. es que, imagínate, y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que Él te anhela celosamente. Sí, el Espíritu Santo te cela cuando estamos pecando. Te cela, eso para enseñártelo por encima. Te cela cuando tú no le buscas, cuando no tienes intimidad con Él, cuando no escudriñas su palabra. Él te cela, ¿por qué? Porque te ama. No es un celo así como el que tú sientes con ese hay que amigo. recordar también, ¿verdad? Que sabiendo lo malo, ¿verdad? También nos ha enseñado, ¿verdad? A renunciar, que también es importante en este tema, que es renunciar a lo que nos está haciendo pecar. Ahí en las oraciones puede decir, yo renuncio, Señor, a toda mentira, a toda orfandad. Entonces finalizamos con esta parte. Y Vale, vamos y es- finalizando también, Sí. que se nos está agotando el tiempo. Pasa muy, muy rápido. Vamos Sí. a comenzar con una breve ronda, ¿no? De preguntas y respuestas de los temas. Faltan muchos más, hay mucho más contenido. Hay muchas oportunidades de aprender, de seguir avanzando. Pero vamos a quedar por aquí con los temas dados. Los demás están en los demás podcasts. Los podemos ver cuando nosotros queramos en todas las redes. Vamos a hacer preguntas, no a los jóvenes, ¿no? Pero antes de preguntar a los jóvenes, les vamos a preguntar a los chicos que tenemos aquí. Si hemos hablado de muchos temas. Está el tema también de la ofensa, ¿no? Muy importante. Ay. ¿Cómo reaccionábamos antes cuando nos ofendíamos? ¿Y cómo reaccionamos ahora? Kevin, antes nos decían algo y la reacción de nosotros era buena o mala. Claro, cuando estamos de espaldas a Dios, lo que nos han enseñado bueno, yo creo que a todo hombre le ha enseñado de que te ofenden y al hombre pues le suelen decir vengate o le dice vámonos a pegar o no sé qué cosas así, ¿no? Entonces claro, ahí cuando tú entiendes y vienes a la iglesia, a los pies de Jesús, y tú lees que tienes que andar la segunda milla, que tienes que poner la otra mejilla, ahí es donde tú debes entender de que si eres discípulo de Dios, tú tienes que hacer lo que Él te dice, porque por ejemplo muchas veces vamos a poner un tema juvenil, el fútbol, a los que le gustan Cristiano Ronaldo o Messi, si a ti te gusta Cristiano, tú vas a tener una forma de jugar como la de Cristiano, o viceversa, la de Messi, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros... O te viste igual a él. Exacto, o te peinas también. Entonces, claro, ahí es donde tú debes decir, vale, quiero agradar a Dios,
pero tengo ofensa en mi corazón, ahí es donde tú tienes que ser sincero con Dios y decirle que te ayude en esa área de tu vida, porque hasta que no seas sanado, tú vas a seguir ofendiendo a otras personas. Amén. Sí, entonces estamos hablando de ofensa y todos ofendemos muchas veces. En la carne, te tengo que decir, siempre vas a ofender. Ahora, en el espíritu, pocas veces lo vas a hacer y quizás lo puedes llegar a hacer porque sigue siendo de carne y hueso y sin darte cuenta puedes llegar a ofender a alguien. Entonces la ofensa es un asunto del día a día. Sí, antes, Nancy, como para responder también y terminar la pregunta que me hiciste, nosotros tenemos que sanar esa ofensa, porque si nosotros no la sanamos, va a pasar el tiempo y eso va a ir creciendo en nuestros corazones, amargura, odio, y eso al final es como una enfermedad, porque la palabra dice confesad vuestras ofensas para sanar vuestros corazones. Entonces eso quiere decir que tenemos que confesar al que nosotros, decirle perdóname porque te ofendí o te hice daño, pues para que no crezca una raíz de amargura ni de odio, ¿no? Vamos a hacer que el público también quiere participar. Vamos a ver que Marlene tiene algo aquí que comentarnos, sus opiniones. Sí, me parecía muy interesante el tema del noviazgo y cómo lo comentaban, pero a mí me gustaría saber, y más que nada por si algún joven a través de la pantalla se lo pregunta, si el noviazgo es válido ante los ojos de Dios. Y si es así, ¿de qué forma puede llevarlo ese joven o esa joven con esa persona? Entonces, a ver, el noviazgo como tal en la escritura no lo habla. No aparece. La Biblia habla de matrimonio. Entonces, ahora, alguien decía, Marlene, tú preguntabas, ¿ante los ojos de Dios es válido? Pues mira, lo primero que va a suceder es que si verdaderamente es la persona con la que te tienes que casar o no, van a haber dos cosas, que es paz y viabilidad. Te vas a dar cuenta que es de parte de Dios. Él mismo lo va a hacer, tú no tienes que hacer absolutamente nada, quédate tranquilo que va a ser el Espíritu Santo de Dios, porque si Él es quien te lo ha añadido, vas a tener paz. Ahora, si tú lo has buscado tú, ahí sí que no va a haber nada de señales de lo que Dios quiere hacer con ellos. Pues adelante, continuamos. Vamos a continuar. Sí, yo tengo una pregunta sobre lo que es la ofensa. Si alguien, por ejemplo, a mí me ofendió y a lo mejor él no se dio cuenta que me ofendió, pero claro, yo me quedé herida, ¿cómo yo puedo sanar esa herida? Pues nos enseñaban los hermanos, ¿verdad? En el podcast de la ofensa, de que lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón nosotros de ir a Jesús y decirle, mira, Señor Jesús, perdóname a mí, perdóname por esto que yo estoy sintiendo en este momento. Y luego pedirle, luego de decirle a Él que nos perdone, luego pedirle al Espíritu Santo de Dios que le inquiete a la persona que le ha ofendido para que esa persona pueda, sí, para que esa persona pueda venir y pedirle perdón. Y cuando esa persona ya venga y le pida perdón, usted va a decir, ya, bueno, le perdono, pero fíjese que usted ya va a decir, yo ya le había perdonado. ¿Dónde le perdona y cuándo? Cuando yo pedí perdón a Dios, porque Dios, cuando yo pedí perdón, Él se encargó de sanarme. Sí, pero añado, ¿vale? A la pregunta, ¿vale? Si yo identifico que a mí me han ofendido y el problema está en mi corazón, antes de que, está bien, ¿no? Orar por la otra persona para que Dios le confronte, pero si el problema lo tienes tú, pídele al Espíritu Santo que te dé la fortaleza, la fuerza y que restaure esa área en tu vida para que no te siga pasando, porque entonces esa situación va a continuar, porque el problema no está en la otra persona, sino que el problema está en nosotros. Entonces, si he detectado que en mi vida hay ofensa, pero recuerda que la ofensa sucede siempre, casi siempre, cuando nosotros no hemos entendido que como hijos de Dios, todos ofendemos muchas veces. Entonces ahí como que se calma el dolor. Yo quiero agregar un ejemplo rapidísimo que pasa muchas veces en la iglesia, ¿verdad? Que pasa el pastor, ¿verdad? Y uno quiere saludar al pastor, el pastor pasa rápidamente y no me saludó el pastor, ¿verdad? Entonces uno se siente ofendido, ¿verdad? Porque pasa en muchas iglesias. Yo he escuchado muchos
personas que dicen eso, que me preguntan, ¿verdad? Cuando en mi entorno laboral, ¿verdad? Que por qué los pastores pasan y nos saludan, ¿verdad? Estamos llegando al final, Jonathan. Sí, estamos llegando al momento. Entonces yo les digo, ¿verdad? Que en Proverbios también dice, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿verdad? Porque Él mana la vida, ¿verdad? Entonces la ofensa es un asunto, ¿vale? Del día a día, pero también si tú aplicas ideas de Dios, si tu corazón y tú quieres vivir en santidad, no va a haber lugar para ese tipo de cosas, porque tu vida lo primero que quieres hacer es agradar a Dios. Entonces, voy a dar una pequeña pincelada. Recuerda, si has sido ofendido y no has sanado esa herida en tu corazón, pídele al Espíritu Santo que te pueda ayudar con ello, porque hay solución a los problemas, hay solución para ello. Entonces, ¿qué te puedo decir con ello? Recuerda, el tiempo de la ofensa no comienza hasta que tú lo reconoces, y ahí comienza como es el tic-tac del reloj, ¿vale? Hasta donde nos damos cuenta y decimos, anda, pero estoy ofendido, tengo que perdonar. Entonces no eres menos porque también pidas perdón si tú lo has notado primero. Más bien, Dios te va a dar autoridad en esa área de tu vida y vas a poder ser restaurado y luego también bendecir a los demás. Sí, agregaríamos una pregunta que me imagino que los jóvenes se la han hecho en algún momento, ¿no? Gente joven que no es cristiano, vamos a poner un ejemplo. Muchas veces la gente de afuera nos ve y dice, has cambiado, eres diferente, te arrepientes. A mí me lo han preguntado, ¿te arrepientes de haber salido del mundo y estar en Cristo ahora? Mi respuesta ha sido no, yo no me arrepiento. Yo quería hacer esa misma pregunta a ustedes que están aquí. Ya para ir finalizando, vamos a contestar solo con sí y no, para hacerlo rápido. Vamos a preguntarle también a los chicos que están aquí en el público. Kevin, pregunta, ¿se arrepiente de seguir a Jesús? No, claro, no me arrepiento. Nancy, ¿se arrepiente usted? No me arrepiento, y sabe, es más, la mejor noticia que me ha pasado en la vida es cuando el Espíritu Santo de Dios me busca y yo me doy cuenta de que Él está anhelando cumplir el propósito conmigo, y escuchar esa voz del Espíritu Santo cuando te llama y tú no sabes a qué, pero en el caminar con Él te vas dando cuenta de que te ha llamado a lo mejor que te puede haber pasado en esta tierra. Así que si estás en esa llamada que te está haciendo el Señor, ven a mis brazos, ven a mis pies, te digo, toma la decisión, porque Él está llamando a tu puerta, y si tú quieres, Él va a entrar a tu corazón. Jessica, ¿usted? Yo podría decir de que no me arrepiento de seguir a Jesús, más bien teniendo muchas cosas en mi vida. Cuando llegué a Jesús entendí que no tenía nada, y yo les puedo decir que aunque tengamos muchas cosas, cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, entendemos de que realmente no éramos nada, no teníamos nada, y cuando llegamos a Jesús entendemos que si hemos aceptado tener una comunión con Él, lo tenemos todo, y que sigamos adelante. Jonathan. Claramente mi respuesta es no, ¿verdad? Yo desde que comencé a vivir realmente lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Seguir el camino de Dios, y desde ese momento pues he sido muy bendecido, y le doy siempre la gloria y la honra a Dios, ¿verdad? Porque tuvo misericordia de mí, porque también fui un hijo que anduvo en el mundo, y Él tuvo esa misericordia, y desde ese momento pues Él me rescató, y yo me he propuesto, ¿verdad? También lo mismo, de como Él tuvo la misericordia conmigo, volver y hacer por esas ovejas que también están perdidas en esos montes. Muy bien, vamos ahora con el público. Vamos a preguntar, Crazy, ¿se arrepiente o no? No me arrepiento. La verdad que no me arrepiento. Yo sé que voy por el mejor camino y Él es mi mejor amigo. No. No, claramente yo tampoco me arrepiento. Pues muy bien, pues todos los que estamos aquí estamos convencidos que Jesús es la verdad y la vida. Entonces vamos a darle paso para que vayamos terminando. Algo que para ya finalizar, tenemos un minutito nada más. Yo te quiero decir algo muy rápido. Seguir a Jesús, joven, adulto, no sé a cuántas personas llegará este video, seguramente a muchísimas, pero que seguir a Jesús es la mejor decisión que podemos llegar a tomar en nuestra vida. No es una de las mejores, es la mejor decisión de nuestra vida. Sí, termino con esto.
damos final a ello, pero vamos a decir, si eres un joven y todavía no conoces cuál es tu llamado, cuál es tu propósito, y te has dado cuenta con estas enseñanzas, con todo este resumen de que solamente has estado existiendo y no sabes para qué has venido a esta tierra, entonces yo te animo a que puedas conocer de Jesús, porque ahí vas a comenzar a vivir el propósito de Dios con Él, porque no solamente vas a existir, sino que vas a vivir. Entonces vamos a decir que hemos llegado al final de este programa. Yo primero, lo último, Jesús es el camino, la verdad y la vida, nada más. Nos quedamos con mucha información y decirles que esperamos hayamos sido de mucha bendición. Hemos creído, ¿verdad?, que solamente hemos sido instrumentos en las manos de Dios y que estamos dispuestos a responder pues las preguntas que hagan falta. Y nada, hemos llegado al final de ello. Así que esto fue Podcast Timoteo.